Hola, ¿cómo se encuentran en este día? Espero que estén muy bien. Le doy gracias a Dios por un día más que nos permite estar acá grabando este video. Espero que sea de mucha bendición para usted, para todo aquel que pueda ver este video, que Dios le pueda hablar, Dios pueda hablar a su corazón en este precioso momento que yo estaré acá. Va a ser para glorificar el nombre de Dios. Yo necesito de Dios y necesito aprender más de Él. Y con todo lo que yo he vivido en este tiempo, que estoy en este camino con el Señor, para mí ha sido de bendición seguir aprendiendo y yo voy a seguir aprendiendo día tras día. Así es que en este momento el Señor Todopoderoso nos va a estar hablando sobre la paciencia, que si ya nosotros tenemos paciencia o no. Y a través de unos versos de la Biblia, ahí nos va a estar hablando Él, qué es lo que Él desea de su pueblo, que cada uno de nosotros tenemos que ser pacientes. Yo sé que hay muchas personas que todavía tienen ese problema de que no tienen paciencia y usted lo va a ver porque yo lo estoy diciendo. En los minutos que seguirán, ahí vamos a estar aprendiendo sobre qué el Señor nos habla a través de la paciencia. Y como hijos de Dios tenemos que crecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser pacientes. Y mire lo que nos va a estar hablando a través de Colosenses, que es lo que Él desea de nosotros. En Colosenses 3:12 Él nos habla. Sabemos que la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es una espada, dice, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y lo que nos dice Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire de qué quiere el Señor que nosotros nos vistamos. Aquí nos habla de tantos puntos muy importantes sobre humildad, mansedumbre, misericordia. Y ya de último nos dice de paciencia, algo que está necesitando el pueblo de Dios mucho, mucho. Saber todos estos puntos importantes. Y mucho del pueblo de Dios está teniendo este problema, que no es paciente con el prójimo, no es paciente ni con él mismo. Hay personas que ni ellos mismos se pueden soportar, no son pacientes, muchas veces quieren las cosas rápido y el Señor muchas veces permite cosas para ver hasta dónde es nuestra paciencia, si nosotros podemos soportar lo que estamos viviendo. Él nos permite pasar por situaciones difíciles solamente para ver hasta dónde nosotros esperamos. Esperamos en Él, esperamos en Dios, esperamos a tener paciencia en lo que Dios va a hacer, de todo lo que estamos pasando en ese momento. Pero hay momentos que la persona no soporta y es muy impaciente y hace cosas que no tiene que hacer. Y el Señor está ahí viendo cómo esa persona va a actuar en ese momento, si es paciente o no. Por eso es que en la palabra el Señor nos dice que nosotros tenemos que aprender mucho de Él. Miren qué bello como Jesús, cuando vino a este mundo, cómo Él fue tan paciente, que cuando fue a la cruz del Calvario, dice que no abrió su boca. Tuvo una paciencia, esa paciencia que Él tuvo es la que Dios quiere que nosotros tengamos. Aprendamos a ser pacientes. Y en esos momentos de la paciencia, cuando llega un momento difícil a usted, en ese momento tenemos que guardar silencio. Cuando es algo que Dios nos está enseñando, fíjense que hay lecciones, como yo le he dicho en otros tiempos, con otros hermanos de la iglesia,
yo les he dicho a ellos que muchas veces nosotros no pasamos el examen que Dios nos está haciendo pasar en ese día. Lo aplazamos. ¿Por qué? Porque no tuvimos paciencia, fuimos muy impacientes, ¿verdad? Y eso afecta a nuestro crecimiento. El Señor quiere llevarnos de una escala a otra para que nosotros podamos seguir, ¿verdad?, creciendo. Pero cuando ya llega el momento de poder tener ese examen que se nos va a hacer, nosotros no lo pasamos, aplazamos ese examen. Y Él lo permitió, esas circunstancias que usted o yo pasé en ese momento, Él la permitió con un solo propósito, para ver hasta dónde nosotros esperábamos en Dios. Pero a veces nos sofocamos y no sabemos esperar. Por eso Él en este día nos está hablando que tenemos que ser pacientes, esperar. Y algo que me llamó la atención sobre este verso, donde nos está hablando, que dice acá que nosotros tenemos que vestirnos. ¿Por qué nos dice que vestirnos? Posiblemente estamos vestidos de otra cosa y no de lo que Él nos está diciendo acá. Dice que nos tenemos que vestir de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto tenemos que tenerlo nosotros. Y posiblemente el que me escuche tiene todo esto de lo que el Señor está diciendo aquí. Y si lo tiene, siga así, porque Dios lo va a llevar en un camino donde usted va a ir aprendiendo y aprendiendo, y eso es muy bueno. Pero si todavía no tienen ni paciencia, no tienen ni humildad, ni mansedumbre, ni misericordia, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Yo siempre digo eso. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque sabemos que solo Él es el único que nos puede ayudar. No podemos pedirle ayuda a otra persona, a un humano, en cosas que solamente Dios puede ayudarnos. Otros nos pueden dar un consejo y eso está muy bien, pero lo que Dios puede hacer en su corazón, solamente Él lo puede hacer. Dios usa a siervos y a siervas, eso es muy, muy, muy cierto. Pero cuando usted tiene sus momentos de intimidad con Dios, ahí es donde usted tiene que abrir su corazón, expresarle a Él con sinceridad en lo que usted tiene, que necesita todavía, esa falla que tiene. Preguntarle a Dios: Señor, mira, ¿será que todavía no tengo paciencia en soportar a los que están a mi alrededor? Porque eso es algo también que muchas veces los que ya somos cristianos, se nos van a enviar personas que tienen unos caracteres bien fuertes. Y ahí también nosotros vamos a ser probados, puedo decir yo, probados en ver cómo nosotros vamos a actuar en ese momento. Y Dios, a través de estos versos, nos está hablando bien clarito lo que Él desea, que nosotros nos vistamos de paciencia. Y mire Efesios 4:2, también nos habla, dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Hay muchos que necesitan aprender a tener paciencia de lo que está viviendo, y paciencia con los demás, con las demás personas. Así es que en este día Dios nos está hablando que seamos pacientes en todo aspecto, que aprendamos a Jesús cuando Jesús fue
cuando ya iba a ese rumbo que iba a ser el pasado, ¿verdad? Por ese trago amargo, puedo decir yo, que tenía que ser crucificado en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy podamos disfrutar de todo lo que podemos disfrutar, que gracias a Él. Y sabemos que Él, si usted ha visto las películas o ha leído la palabra ahí, nos habla cómo Él se expresó o si Él dijo algo cuando Él cuando iba a ser ya crucificado. Lo que yo tengo entendido es que Él fue tan paciente que aguantó todo. Sí hubo un momento que Él, antes de ir, le pidió a Dios que lo ayudara a pasar eso, porque era algo muy, muy difícil lo que iba a pasar, ser crucificado por todo el mundo. Pero dice que Él soportó y tuvo paciencia, porque si Él no hubiera sido paciente, nosotros no estuviéramos tal vez en este momento, yo no estuviera en este momento contando lo que Él hizo. Y eso es para darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y aprendamos a Él que Él fue tan paciente, que así como Él fue, nosotros también tenemos que aprender. Pidámosle a Dios que los frutos del Espíritu Santo sean sobre nosotros, que demos frutos. Y ahí está uno de los frutos, el de la paciencia. Así es que mi hermana, mi hermano, mi amiga, mi amigo, gracias por este momento que ha estado conmigo. Pidámosle paciencia a Dios, que nos ayude a ser pacientes, porque lo necesitamos para poder nosotros caminar en este mundo. Como hijos de Dios tenemos que ser pacientes, y no importa la circunstancia que usted viva, tiene que ser paciente, porque eso es lo que Dios quiere. Dios le da la fuerza para que usted y yo podamos ser hombres y mujeres pacientes, porque eso es lo que es agradable ante los ojos de Dios. Ver a un pueblo que ya está creciendo espiritualmente,